Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Emanuel Valega. Soy estudiante de la especialización tecnológica en automatización industrial y el día de hoy vengo a mostrarle el proceso simulado de una máquina automatizada, el cual podemos observar acá en la pantalla y que tiene el siguiente proceso. Podemos observar aquí en la pantalla. Cuando se presiona el pulsador de inicio P1, se desplaza la tapa inferior mediante el cilindro A. Aquí vemos el cilindro A y esta es la tapa inferior. Entonces, cuando se pulsa el P1, vemos que se desplaza la tapa. ¿Listo? Y el material de la tolva cae sobre el contenedor 1. Cuando el cilindro A llega a su posición final de apertura, retorna inmediatamente para evitar que el contenedor 1 rebase. Una vez llenado el contenedor 1, el cilindro B provoca la traslación del zócalo para posicionar el contenedor 2 bajo la tolva. Luego, el proceso de apertura y cierre de la tapa se reitera para llenar el contenedor 2. Por último, el cilindro B retorna a su posición de reposo para que se retiren manualmente los dos contenedores. Ok, entonces ahora vamos a ver la simulación de este proceso para ver cómo se comporta el proceso simulado. Ok, aquí podemos observar la simulación de dicho proceso donde tiene que abrirse el cilindro A en su posición de apertura para dejar caer el material y retornar nuevamente. Seguido de eso, tiene que aperturarse el cilindro B para rodar los contenedores y nuevamente repetirse el proceso del cilindro A, aperturarse para que caiga el producto en el contenedor 2 y nuevamente cerrarse y se finaliza cerrando el cilindro B después del proceso. Entonces, vamos a hacer la simulación para observar que tal cual como el diagrama de la secuencia. ¿Ok? Simulamos. Muy bien, lo vemos nuevamente. Bueno, vemos nuevamente la simulación. Ok, aquí pudimos observar que efectivamente el cilindro A da apertura, regresa a su posición original y el cilindro B posteriormente da apertura. Al momento de dar apertura, el cilindro A vuelve y apertura y regresa a su posición original para que finalmente el cilindro B retorne a su posición. Aquí podemos ver nuestro diagrama eléctrico, el cual se diseñó para esta simulación en específica. Y podemos observar que contamos con el circuito inicial donde está el pulsador. Tenemos, tenemos un relé KM1, el cual cuando pulsamos se energiza. El obturador KM1 se cierra enclavando el circuito. Al enclavarse el circuito y energizarse el relé KM1, en nuestro diagrama de fuerza observamos que se cierra el KM1 y el solenoide se energiza, el solenoide Y1. Aquí observamos que el solenoide es la conexión eléctrica de la válvula, el cual la energiza y hace que el cilindro proceda a abrirse. Posteriormente tenemos la segunda parte donde tenemos
un obturador KM1 que al energizarse el relé KM1, este se cierra. Tenemos un obturador dependiente de la posición del cilindro. Este obturador se cierra cuando el cilindro se encuentra en la posición del S2 para que se cumpla la secuencia de apertura. Entonces, al ubicarse el cilindro en la posición S2, el obturador se cierra, se energiza el relé KM2, tenemos el obturador KM2 para enclavar el circuito y al energizarse vemos que tenemos uno normalmente cerrado que se abre al energizarse KM2 y desenergiza KM1. Al desenergizar KM1, se desenergiza la válvula, el solenoide de válvula, y hace que la válvula vuelva a su posición original, igual que el cilindro de doble efecto. Posteriormente, el cilindro de simple efecto, perdón. Posteriormente, vemos que al energizarse el relé KM2, se energiza el obturador KM2. Tenemos el obturador dependiente del S1 que se cierra cuando el cilindro se coloca en la posición del S1 para cumplir la secuencia y se energiza el KM3. Tenemos el obturador de enclavamiento para enclavar el circuito y al energizarse el relé KM3 se cierra el contacto y energiza el solenoide Y2. Al energizar el solenoide Y2, la válvula cambia de posición, permite el ingreso de aire y hace que el cilindro P se abra y se ubique en la posición de S4. Al cumplirse tiene que proceder a abrirse y cerrarse nuevamente el cilindro A. Entonces, al energizarse KM3, se cierra este KM3. Tenemos el obturador que se cierra cuando el cilindro B está en la posición de S4 y permite que se energice el relé KM4. Al energizarse el relé KM4, vemos que se cierra el contacto KM4 y energiza nuevamente el solenoide Y1 para que se energice el cilindro A y nuevamente proceda a aperturarse. Posteriormente tenemos esta parte que al energizarse KM4 y el obturador se cierra cuando el cilindro está en la posición S2, se energiza el relé KM5, haciendo que el circuito se abra el contacto normalmente cerrado KM5, se abra, desenergice el KM4 y desenergiza el solenoide, haciendo que el cilindro vuelva a su posición original. Y finalmente tenemos esta última parte que al energizarse el relé KM5 se energiza, se cierra el contacto KM5. Tenemos este obturador dependiente de S1 que se cierra cuando el cilindro está en la posición de S1. Se cierra, se energiza KM6, haciendo que el relé KM3 se desenergice porque se abre el contacto normalmente cerrado KM6. Al cerrarse, se desenergiza el relé KM3, se abre el contacto KM3 y desenergiza el solenoide Y2, haciendo que el cilindro B vuelva a su posición original. Y finalmente se tiene un obturador dependiente de la posición del cilindro para que cuando el cilindro finalice su cierre, este vuelva y se abra, porque ya no está en la posición del S4, vuelva, se abra y desenergice por completo el circuito. Observémoslo nuevamente para finalizar. Hablamos.
Veámoslo nuevamente en cámara un poco más lenta. Ok, se abre el cilindro, vuelve a su posición original porque se desenergiza acá. Se abre este y se mantiene energizado para que este abra, cierre y al final cierre el cilindro B. Y al cambiar de posición de S4 a S3, se abre acá y desenergiza el circuito. Bueno, esto fue todo por hoy. Esta fue mi presentación de la simulación. Espero que haya quedado todo claro y les deseo que tengan un buen resto de día, tarde, noche. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien.